Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo segmento de Frecuencia 2.2. Hoy estoy un poquito fuera de mi ámbito normal, pero hay que seguir trabajando porque pues, ese es el propósito. Pues aquí estamos todos para aportar. Si es la primera vez que nos visitas en el programa, darte la bienvenida y bueno, dejarte saber que somos un grupo de profesionales que estamos en el camino de aportar. Tocamos diferentes temas. Estoy con mis compañeras que deben estar por conectarse en este momento. Ellas son terapeutas holísticas, una maneja la parte de la familia y la otra maneja el tema de el diseño humano, este tema de las energías con el cuerpo, ¿no? Hoy tenemos un tema, la semana pasada tratamos de hacer un programa, pero no se grabó, creo que lo perdimos, y tratamos diferentes temas de traumas, ¿no? Y hoy, bueno, volvemos a tocar más o menos, digamos, un poco más global de lo que son los traumas de la infancia y cómo superar este tipo de traumas, ¿no? Cuáles son los tipos de traumas y todas estas cosas que siempre son súper, que a veces ni sabemos que tenemos traumas y están ahí, ¿verdad? Déjenme darle la bienvenida a las muchachas, por favor, para que se conecten. Denme un minuto. Mi... Denme un minutito. ¿Cómo estás, Hola, hola, Kelmi? Isabel Narro, psicóloga de familia, terapeuta holística. Amiga, bienvenida a nuestro programa nuevamente aquí a Muchas frecuencia gracias. 2.2. Feliz de estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Bien, mi amor, todo chévere. Déjame invitar aquí a Yoli para que también esté en el programa con Ujú. nosotras. A ver si entra. Un minutico, estamos en vivo. Recordar del que, bueno, las chicas tienen terapia holística, una maneja la parte de psicología y la otra maneja la parte de diseño humano. Ambas están ofreciendo 45 minutos gratis con este programa a todo el que lo necesite. Bueno, compartan. El tema de hoy es cómo superar los traumas de la infancia y cuáles son las consecuencias que traen estos traumas de la infancia. A veces que ni sabemos que tenemos trauma, pero bueno. Entonces, déjame, Yoli, que no se ha conectado, creo que sí. Un minuto. A ver. Muy bien, Isa, gracias ¿cómo aquí. estás? Estamos esperando la ¿Qué conexión de Yolanda y cantó? pues nuestra participación. Yoli ¿Cómo no? no se puede conectar, dice. A ver, estamos en vivo. Mm, Hola, mm. buenas, buenas. Hola, ¿Cómo hola. estás, ¿Cómo Yolanda? están? Yoli, mi amiga, Yolanda Sánchez, terapeuta holística, maneja la parte de diseño humano y también es astróloga. Y entonces, bueno, estaba conversando con Isa del tema de hoy, que son el tema de los traumas de la infancia, que hay muchos tipos de traumas, pero no todo el mundo sabe que lo tiene, y a veces que son muy leves, y a veces que no se notan, y a veces que sí, ¿no? Pero todos tenemos todo tipo de traumas, evidentemente. Entonces, quisiera empezar hoy, ¿qué es un trauma? Porque cualquiera dice, ay, no, yo estoy traumada de la infancia y nadie sabe qué es un trauma, y entonces, y hay muchos tipos de trauma. Entonces, empecemos más bien por el tema de los niños de la infancia, que hay cosas que están ahí y que uno de verdad ni las nota, porque hay veces que los traumas se crean con cosas tan simples y uno, la verdad que ni sabe, ¿no? Entonces empiezo con Isa. Isa, si me das tu opinión de qué es un trauma realmente para y cuáles son
tipos de El traumas que trauma es hay. un estado emocional, psicológico de la persona que ha sido afectada por eventos que van más allá de su capacidad de aguante, vamos a decir así, que ha sido algo repetitivo a lo que ha cruzado sus sentidos, ¿no? De la vista, el olfato, en el cual ha sido afectado a un punto que puede estar pasando pesadillas, no comiendo, muy Mm. irritable, una persona que la autoestima la tiene baja, que se aísla de cierta forma porque ha sido afectado psicológico, um, afectado biológicamente también, o sea, físicamente puede haber sido esa persona castigada, abusada, puede haber sido ignorada, puede haber sido drogada, you know. So, hoy en día son mucho más allá de los 3 o 4 cosas que conocemos que causan un trauma a una persona. Realmente es visible cuando tenemos un trauma. Reaccionamos muy rápido, somos mucho más sensibles que antes, lloramos mucho más rápido, la ira, la reacción es mucho más fuerte de lo normal. Es una persona que puede que tenga inclusive relaciones amorosas difíciles porque no está en paz. Ya esas serían las Sí. consecuencias de adulto, ¿no? Son las formas como uno se da cuenta que Ya, está pasando, son reacciones traumáticas que decimos, you know? So, trauma response, cuando en vez de contestar y preguntar o indagar qué es lo que está pasando, estamos reaccionando traumáticamente, impulsivamente. Entonces, y que va más allá de una reacción normal. Y uno dice, oh, esa persona tiene algún tipo de trauma que está causando que corta una relación muy rápido, que huye, que tiene demasiado apego, demasiado miedo. Y nada, en lo que uno explora en terapia, en sesión, se puede dar cuenta que sí, llega un punto, tiene una raíz, todo tiene un porqué. claro. Yoli, ¿qué tú has visto en estos tipos de trauma? ¿Qué consideras tú que es un trauma a nivel holístico, Bueno, pues digamos, ¿no? como ¿Cómo lo has dice visto? Isabel, el trauma, bueno, realmente el trauma deriva del griego y se llama, realmente es una herida, ¿no? Es una herida que se genera dentro de nosotros. ¿Producto de qué? Bueno, de realmente de algo que nos ha impactado. Y cuando nosotros vivimos un proceso traumático, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente nos va a generar una sensación, una conmoción interna y por supuesto, dependiendo del tipo de trauma que estemos hablando, el impacto va a ser más fuerte o menos fuerte en cada uno de nosotros. No es lo mismo algo, como decía Isabel, que es algo repetitivo y que se va dando y entonces es como meter el dedo en la llaguita constantemente, ¿no? A un impacto fuerte que podamos haber vivido que automáticamente es un shock que sufrimos a nivel de conmoción y que por lo tanto Claro. automáticamente vamos a empezar a actuar con una distorsión inclusive de lo que es la realidad, de lo que experimentamos en la realidad. Entonces, por supuesto, el trauma lo vamos a vivir dependiendo de en diferentes niveles y dependiendo de qué estemos hablando como proceso traumático que hayamos vivido, pues vamos a tener consecuencias posibles, porque no necesariamente todo el tiempo puede ser que las tengamos, ¿no? Pero vamos a tener diferentes tipos de conductas o consecuencias a nivel emocional, a nivel conductual, como estaba explicando Isabel. El hecho es que, bueno, ya lo vamos a ver, pero todo esto se Ujú. puede trabajar y se puede resolver, ¿no? Y de verdad se puede, por aquí leyendo aquí una pregunta, ¿se puede de verdad eliminar una herida de trauma de la infancia, ya llegando a adulto? ¿O se puede curar de niño o se puede curar de adulto? ¿Cómo es la mejor forma de curarlo? La ¿Qué mejor dice manera de Isabel? curar un trauma, una herida, como dice Yolanda, es lo más pronto posible que haya sucedido el evento. ¿Por qué? Porque así estamos evitando que vaya Claro. a la memoria a largo tiempo.
¿verdad? Mientras más pronto, si tú te caes o te peleas con alguien y de pronto a los 5 minutos te llama y te dice, I'm so sorry, discúlpame, no quise, perdóname, déjame ver, rápido, estás actuando bien rápido y entonces él regresa en ti la paz, la armonía, bien rápida. Si eso no pasa, O sea, se puede y puede olvidar en reemplazar ese la momento emoción, puede que que no ocurre. olvides. Sí, puede transformar la Reemplazar, energía, eso es puede que no importante. olvides el evento por largo tiempo, después se te olvida quién sabe y cuándo, si se sucedió alguna vez. O sea, nuestra memoria no tenemos control. Ujú. Pero energéticamente, cómo reaccionaste en ese momento, te va a ayudar mucho el cómo te estás curando. Tan pronto estás yendo precisamente a ese proceso de sanación, que dependiendo qué es lo que fue, es que vas a acudir al profesional. Por supuesto, no sé si eso es un trauma físico, vas a ir al doctor, pero además si fuiste Claro, afectado psicológicamente, vas a un psicólogo, vas a una terapia, ¿verdad? Eh, lo mismo puede ser en el niño que en el adulto. Tan pronto se da, mejor. Ahora, muchas veces no lo sentimos en ese momento que tuvimos el trauma. O existen bloqueos mentales, bloqueos emocionales. ujú, Niños que han sido abusados y que pronto en su mente estaban mirando las estrellas y miraban la estrella y la luna y mientras después que pasaba el evento no se recordaban porque hay un bloqueo que haces como un mecanismo de defensa. Pasa un momento en alguna otra claro. instancia, estás en la playa, estás románticamente con un boyfriend y ves la luna y ves, y de pronto eso te Y de conecta con un repente, momento traumático déjà vu. que no trabajaste, que no le prestaste atención, que no curaste, y entonces empieza el nerviosismo, el ataque de pánico, los cambios físicos, emocionales, la sudoración, y uno puede, dependiendo de la intensidad, puede ser un estado postraumático que viene a ser fuerte, que hay que, porque es Claro. como si estuvieras reviviendo el evento como si fuera reciente. Pero también existe el que te conecta a ese evento y te hace sentir mal. No necesariamente tiene su... Ah, pues, Isa, Sí, perdón. No te aló. sientes necesariamente que está pasando en ese instante, pero te está haciendo reaccionar de una manera brusca, de una manera que no te das ni cuenta. Entonces, muchas veces requiere de un análisis. Claro, porque es Exacto. algo que está Se puede bloqueado. llegar a bloquear, Qué inconsciente o interesante eso. O conscientemente. sea, Y también conscientemente. inconsciente, La- exacto, inconsciente o las dos maneras de consciente desde hacerlo. la Trabajamos niñez. de las dos maneras. Sí, porque hablando, Yoli, del tema de los niños, porque existen 5 diferentes formas de trauma, que sería la violencia, la negligencia física, el abuso emocional, el abuso físico, que dice Isabel, y el abuso íntimo, para no decir la otra palabra. Este, em, entonces, sí, un niño puede trabajarse desde ese momento que sucede, desde que pasa sí, esa sí, trauma a claro, por nivel físico. supuesto. Tal como estaba diciendo Isabel, mientras Yoli. antes se detecte que algo pasó, es lo más idóneo, porque si no automáticamente, cuando se vuelve a vivir un evento similar o parecido, o que o en este caso estamos hablando de niños específicamente, que el niño Ujú. entiende o percibe que hay un acto similar que de repente no le va a pasar lo mismo, pero se concibe como el ambiente que donde se encuentra o las facciones de la persona que cometió el abuso con ese niño, etcétera. Si lo percibe algo similar, automáticamente va a actuar su mecanismo de defensa y va a reaccionar y va a tener un comportamiento. ¿Cuál comportamiento va a tener? Pues no lo sabemos. Como estaba explicando Isabel, puede ser que automáticamente empiece a Claro, llorar o que se bloquee y quiera irse del sitio o que empiece a temblar o que es que no sabemos, todo va a depender después del niño y cómo esté percibiendo la depende del situación. niño. Pero, Sí, sí, dice que, pero el caso es que dime, dime. todo, también en muchas ocasiones, dependiendo de cómo se haya dado el evento y de qué personas están involucradas en el evento, puede bloquearse.
puede automáticamente, como estaba contando Isabel, bueno, yo borro este evento porque me duele tanto que me desconecto del cuerpo, en el caso de que estemos hablando de un abuso físico. Y entonces son personas que si no lo se trabajan lo antes posible porque no fue detectado por una cantidad de cosas o porque se cree que eso se le va a olvidar al niño, que eso va a pasar, que es mejor no hablarlo, que es mejor callarlo, que qué vergüenza, que cómo vamos a llevar a un niño a decir, que hay una cantidad de cosas atrás que se pueden estar presentando que pueden dar inclusive miedo al adulto, el exponer al niño a un psicólogo, a un tratamiento o a lo que sea. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo tiene memoria. El cuerpo está callando el abuso que se cometió, que sufrió a la persona, y al estar desconectada del cuerpo, cuando es adulto, muy posiblemente la persona puede generar algún tipo de, o no querer tener relaciones, en este caso a nivel sexual, o automáticamente no sentir nada con la otra persona, con la pareja, o la misma persona al estimularse. O sea, hay una cantidad de secuelas que pueden darse producto de un proceso de abuso, en este caso, y vivido como un trauma. Mira, aquí veo que algunos síntomas de los niños pues, en estos procesos de traumas entra la ira, irritabilidad, los cambios de humor, estados depresivos, baja autoestima, ansiedad, angustia, ataques de pánico, fobia, miedo, irritaciones. Mira, ¿cómo se hace? Justamente hoy estábamos conversando con con una amiga que tiene una niña eh, que tiene, ya tiene 8 años, pero es madre soltera. ¿Cómo le dice cómo se le explica allá a esa edad, dónde están los abusos? Porque usualmente los abusos, hablando de términos abuso físico, ¿verdad? Para no entrar en la palabra, porque no quiero que nos vayan a censurar el programa. En el abuso físico generalmente se da en los niños con la gente muy cercana, con la gente que está cerca de uno, con los tíos, con los abuelos, con los primos, y los mismos padres. Who knows? ¿Cómo se hace para explicarle a un niño ya, a esa ya que está entrando a cierta edad, cuál es un abuso realmente? ¿Cómo tú le explicas eso cuando no hay, digamos, en este caso una madre soltera que no hay, tú sabes, la figura paterna o lo que sea? Tal vez hasta a los padres no, casi no les gusta hablar de eso, a los hombres, ¿no? Pero las madres creo que son más abiertas. ¿Qué le podríamos decir a esas mujeres, Isa, en tu Tía, lado profesional, con terapéutico? los niños entre de los más pequeñitos hasta los 6 años, enseñarles lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿verdad? Lo que es aceptado y lo que no es aceptado. Está bien tocarte a ti, te puede decir sí. Está bien tocarte a ti aquí, te dice el niño sí. Y está bien tocarte aquí, el niño dice no. Y muchos de ellos saben. Es bueno ocultar qué saben y qué no saben. No se les dice la palabra abuso, no Saber, queremos meterle miedo. En un niño de 7 años en adelante, sí le hablas, claro, este es el maltrato, esto es el abuso, esto es lo que es realmente cuando la persona está yéndose más allá de los límites. Aquí donde tú tienes que quejar, llamarme, avisar. Se le da recursos más allá de números de teléfono, se le dice cómo defenderte tú, cómo zafarte inclusive físicamente de alguien claro. que te quiere mantener restringido, vamos a decir, de la libertad. ¿Qué hacer? Un niño ya de 7, 8 años, Ujú. 10, 12, les puedes enseñar defensa personal, le puedes enseñar cómo ellos directamente contestarle, físicamente cómo empujar a una persona, cómo decirle, para, no me gusta que me estés diciendo esto, déjame llamar mamá, No la me gusta, no profesora, teacher. quiero. Realmente son personas que tienen un poquito más de voz, ¿verdad? La energía en ellos, si uno los prepara, lógicamente, va a ser la respuesta mucho mejor de no quedarse allí en el trauma, no quedarse en el abuso, ¿verdad? Entonces, a más que nosotros los enseñamos, a medida que más nosotros hablamos de este tema, más nos educamos, pues va a haber menos abuso, va a haber
menos problemas, menos niños que están pasando por traumas, menos adultos con trauma, más adultos saludables, más parejas. Sí, Se volvió a que ir, hay una sí. llamada que me está Isa, te entrando y no puedo fuiste. Bueno, atenderla. te fuiste. Entonces, a medida que más nos educamos, menos es difícil que entre, el perpetuador, como decimos, el abusador llegue a ti. Ujú. So, Sí, ¿qué Bueno, me lo que dice pasa es Joel que de eso? dependiendo de la edad del niño, pues es todo lo que dice Isabel es factible, pero cuando son niños pues pequeños, muy pequeños, pues eso no va a aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que ahí lo importante es que los padres empiecen a percibir al niño, el comportamiento del niño, ¿no? Como para completar la idea que dice Isabel, porque pues lo que está comentando Isabel, que agregar igual puede aplicar esto que voy a decir, ¿no? Yo creo que es importante observar el comportamiento de la persona, ¿no? Claro. Del niño, de cómo reacciona, como estaba comentando antes, ante los ambientes donde se encuentra, con las personas que lo rodean, si hay un cambio de comportamiento, si de Ajá. repente llora, si cuando toca ciertas áreas de su cuerpo, de repente hace algún quejido, algún movimiento. Esas son las maneras de cómo de repente empezar, ser observador, muy observador de tu hijo o tu hija y cómo se Ujú. está comportando ante ciertos momentos en el cual se esté desenvolviendo el niño. Porque por lo general, mayormente, cuando, Claro. cuando son etapas muy pequeñas, están más ligados y más apegados a la mamá, por lo general, ¿no? Entonces, si la mamá realmente está observando el comportamiento de su hija o hijo, pues puede darse cuenta de que hay algo que ha cambiado. Por supuesto, automáticamente si lo viste o lo cambia, puede darse cuenta o percibir si hay algo fuera de lo común, algún tipo pues, Ujú. de morado, moretón, aquí se le dice cardenal en España, ¿no? Alguna herida que no tiene sentido, o sea, siempre es bueno pues estar visualizando el cuerpo del niño, ¿no? Y cualquier cosa, pues empezar a indagar y empezar a poner ojo y empezar a estar chequeando y con quién se queda el niño o la niña sola, quién es la persona que los cuida, dónde, si va a algún tipo de guardería, siempre estar muy atentas a este tipo de ambientes porque pues se puede prestar a cualquier cosa, ¿no? Entonces, no es la intención, no es meter miedo, pero sí son cosas que hay que estar pendiente y Claro. visualizar, ¿no? Y visualizar de que puede, si pasara algo, empezar a tomar acción. Ahora ya como entrando en la parte de los adultos, ¿verdad? Que esa es la parte como más, a veces uno no quiere ni hablar de eso, pero es como las consecuencias, porque igual hablamos de los traumas generales, que son las heridas, que las podemos tratar en otro programa, ¿verdad? Que son las heridas de la infancia, que sí, la herida de abandono, la herida de rechazo, estos traumas, digamos que todos tenemos estos traumas. De alguna forma u otra tenemos estos traumas en menores cantidades, en mayores cantidades, ¿no? Esto lo podemos tratar en otro programa como para ir desglosando mejor esas heridas, ¿no? Que todos tenemos estas heridas. Ahora, ya entrando más en consecuencia de los traumas físicos, psicológicos y todo lo demás, ¿verdad? Con el tema de los adultos, dice que después de los 12 años ya se empieza ya a ver el trauma, ¿verdad? Si no es trabajado, ¿verdad? Ya en los adultos se ve grandes, ¿ya? Se ve las relaciones amorosas de mala calidad, ya por ahí de entrada, porque hay gente que dice, ¿y a mí por qué se me pega la gente loca? Y hay gente que dice que no está loca. Y es verdad, hay gente que tú la ves muy cuerda, muy coherente, y de verdad hay gente que, chévere, pues, chévere.
pero uno no sabe. La gente que se la trae a uno viene a reflejarle a uno las cosas, ¿sí o no? Y a veces que uno ni lo ve. Entonces, relaciones amorosas de mala calidad, andan en depresión, en angustias, en baja autoestima, ansiedad severa o workaholic. Estos son otros, los workaholic, que están metidos de lleno en extremos. ¿Qué me dices tú, Isa, de ese comentario? Ya entrando en la Empecemos por parte lo 2. último, el workaholic. Eso nos pasa a muchos, porque hemos sido programados desde niños, ¿verdad? Que el dinero es importante, que el trabajo es lo que te dignifica, que si tú tomas vacaciones, si tú gastas el dinero, eres un mal gastador, eres un desconsiderado, eres una persona que derrochando, derrochando el dinero, no sabiéndolo utilizar. Son muchas cositas que están, ¿no? De hecho, diciéndote que le den miedo. Yo he conocido clientes que han ido precisamente para darle una terapia, para darle un apoyo, porque no se ven en capacidad de gastar su dinero. Dice, no sé qué me pasa, pero si yo gasto en unos pantalones, me siento culpable. Porque mi familia se nos puso que eso es ostentación, que eso es propio de la gente que no le importa los pobres, que no le importa ahorrar. Entonces tiene un sistema, una cosa traumática. Ese muchacho tuvo que ir a psicoanálisis, tuvo que ir a, ¿cómo se dice? Hipnosis, en sesiones de hipnosis de poder Para mirar revertir y a poder ver de amar el dónde dinero, poder venía el amar la trauma. libertad, de poder hacer nada inclusive, ¿no? De poder bajar un poco el ritmo de demasiado hacer y hacer y hacer y hacer, porque tenía los conceptos, estaba tan arraigado en sí mismo y se sentía nervioso, le temblaba la mano Sí, gastar el dinero. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Cuando tenemos increíble. ese tipo de programación que no sabemos cómo actuar, cómo realmente, qué es lo que sí es correcto, qué es lo que no. Él sabía que estaba algo pasando en él, que no era correcto, que se necesitaba Que curación, tenía menos mal. algo, Se dio que cuenta y no dijo, era esto no puede normal. ser, porque tengo una novia, la quiero llevar a gastar, a comprar y me siento mal hacerlo, ¿no? Es como que ese sentimiento de culpabilidad que me quiero quitar, no sé cómo hacer. Entonces, en las sesiones es como se lo pudo ayudar a este cliente, ¿no? A relajarse, a ver las cosas con desensitización que se llama. O sea, te ves gastando, te ves comprando, te ves A bien, te ves tranquilo, te identificar ves el en paz. problema, Hay que hacer identificar una el trauma. reorganización de los pensamientos. Sí, ¿qué dice Yoli? Bueno, que cuando hablamos, ¿me Yoli, escucha? Ah, vale. Bueno, sí. con respecto a qué, al workaholic o a todo. No, a lo que te mencioné Bueno, anteriormente. ¿Cuál es tu opinión? Del tipo ya cuando uno es adulto, se enreda con las consecuencias de estos traumas, pues se enreda en relaciones amorosas de mala calidad, entran en depresión, en angustia, en autoestima baja, en ansiedad, y obviamente también gente que se refugia en el workaholic o también se refugia en la gastadera masiva, incompulsiva, o también se refugia en guardar y guardar y guardar y guardar y guardar, ¿verdad? Que eso es también otro síntoma, sí. de adultos, pues, ¿no? También habrá, me imagino, dentro de los adultos a nivel íntimo, para no decir la palabra, a nivel íntimo, ¿verdad? Gente que no se puede concentrar, gente que no se puede venir, gente que o se viene muy rápido. eh, Dime tú más o menos Bueno, ya hice qué mención opinas de ese tema. de cuando es adulto, qué cosas pueden pasar en el caso de trauma, ¿no? Es que eso, pues hay muchas maneras de verlo, porque es que no necesariamente el trauma se genera en la niñez, ¿ok? Y no todas las personas, Claro, eso te iba a cla- preguntar. ¿Se puede generar claro, traumas de por adulto también? supuesto, ya voy a explicar, por ejemplo,
Que te rompan el También, por corazón es supuesto. tremendo trauma. Pero no necesariamente tiene que darse el Se trauma cierra. en la niñez, porque también aquí, por ejemplo, a nivel de la sexualidad podemos hablar de tu primera relación y no necesariamente tu primera relación fue de niña o de niño. Puede haberse dado ya en tu adolescencia o después de que ya eres mayor de edad, dependiendo en qué época, de qué época estemos hablando, porque recuérdate que sobre todo la mayoría de la población tiene una Ujú. educación cristiana, entonces se nos ha enseñado también que eso te puede generar otro trauma, que tienes que llegar, Llegar al es, en el caso de matrimonio la virgen. mujer, al matrimonio virgen, o que no puedes tocar a la mujer, ese tipo de cosas que como estaba explicando Isabel, son conductas y pensamientos que te van reafirmando cuando lo repites consecutivamente, que si haces algo en relacionado a eso, estás yendo contra la moralidad, estás yendo contra tu familia o contra quien estemos pensando, ¿verdad? Y por lo tanto, esa acción, si la haces, te vas a empezar a sumir en la culpa o en la vergüenza, ¿ok? Y entonces allí también entramos en un trauma, porque, porque lo hice. Imagínate ahorita que van a decir de mí si se enteran y empieza a generarse en la persona una conducta que puede ser de huida o de sentirse asfixiada, de no poder hablar, de sentirse que no puede expresarse. ¿Por qué? Y puede ser personas que entonces luego posteriormente les cueste hablar, les cueste expresarse. ¿Por qué? Bueno, porque tengo que callar ese secreto, porque no lo puedo decir. Y sencillamente es porque a mí desde pequeña me dijeron que yo no podía tener algún tipo de encuentro con mi pareja, ¿ok? Entonces, por eso te digo que todo depende de, también puede ser que el primer encuentro que tengas con la persona, que te dijo esa persona, cómo experimentaste ese encuentro, ¿ok? ¿Qué Claro, en que hiciste? ¿Cómo lo hicieron? Y las por expectativas que todo lleva esa eso persona afecta, también. pero es que también hay muchas cosas bueno, no sé si por aquí se puedan decir, ¿no? Pero es ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Qué fue lo que te dijo la otra persona? Porque imagínate tú que si tú vas a un primer encuentro y la otra persona te dice que eres malísima en la cama, por ejemplo, ¿cómo te impacta eso? ¿Cómo te sientes? Sí, Entonces te genera un que trauma. Por eso eso digo que el traumatiza, trauma no traumatiza necesariamente se por da tu en la culpa. niñez. O sea, todo depende de muchos factores, de qué me estemos hablando y de qué tema específicamente se esté dando. Y con respecto a las heridas, por supuesto, conducen a un tipo de trauma, pero no todos tenemos las mismas heridas y no todos tenemos todas las Exacto, heridas. Hay algunas que sí van unidas y exacto. concatenadas, que prácticamente si tienes una tienes las otras, ¿no? Entonces automáticamente vamos a reaccionar y vamos a vivir Ujú. experiencias basadas en esa herida que tenemos desde, pues no sabemos si desde la infancia, desde el vientre materno o a nivel transgeneracional, que ya tengamos como quien dice esa carga dentro de nosotros, arriba a cuesta de nosotros, que nos esté generando conductas hoy que tampoco entendemos el por qué nos está pasando lo que nos está pasando. O sea, pero ¿por qué si ya a mí no me ha pasado nada? Yo no entiendo de dónde viene esto. Es que la verdad es que en mi familia nadie. Y son cosas que muchas veces no se explican, pero que vienen desde nuestros antepasados y que se están manifestando hoy en nuestra vida. Correcto. Sí, yo estoy muy de acuerdo también con eso, ya con, por ejemplo, con el tema de los adultos. Por ejemplo, si hay familias, por ejemplo, digamos que hay dos casos, ¿verdad? El que se crió con un papá que es borracho o con una mamá que es loca, bipolar. Y entonces crecen, ¿verdad? Yo pienso, ¿no? O crecen siguiendo el mismo patrón o crecen queriendo no saber nada de ese patrón. Pero ahí tiene que haber una herida también. O sea,
tiene que haber algo que hay que sanar con respecto a eso, porque los ambos polos deben conectar en algún punto, ya sea, I don't know, diferentes formas. Tal vez si es una herida de abandono, por ejemplo, que podemos indagar este tema más adelante, pero sí, el abandonado siempre va a ser abandonador o abandonado, ¿no? O sea, la herida siempre va a conectar de alguna manera, ya sea como el protagonista o como el coprotagonista. Igual pasa con las personas que tienen padres que son totalmente desniveles, pues, o sea, no hay conciencia o demasiado estrictos también, ¿no? Eso también genera una herida, un trauma, también tanta exigencia, ¿no? ¿Qué me dice, Kelmi, qué dice de estás eso? pintando el panorama perfecto de una persona con traumas, ¿verdad? El cual viene, por ejemplo, de una mamá con problemas mentales, de un padre con un problema de abuso de sustancias, que puede ser alcohol, drogas. Entonces ese niño ha sido expuesto desde niño a una gran inestabilidad emocional. Un padre alcohólico casi siempre está ausente emocionalmente de un niño porque está ocupado fuera con los amigos, con los eventos, tomando, entonces está muy unavailable, como decimos, Ahí no ya hay está una herida. disponible para la familia. Entonces hay una herida ahí emocional, él casi nunca está, nunca te acompañó a los eventos del colegio, el carácter de él era muy malo, encima de eso de repente era abusador verbalmente y físicamente con la madre, y la madre también tenía momentos de amor y momentos de llanto y momentos de estabilidad y momentos de repente que lo veías toda furiosa, toda salía, se desaparecía. Uno nunca sabe por dónde le da a las personas con bipolaridad, ¿no? Dependiendo de los Sí, maniac, como decimos, disorders. Eh, entonces, en, un, en una terapia holística o una terapia cognitiva o una terapia en el cual es confidencial y es seguro. Quiero que nuestra clientela sepa que es seguro, es safe, como decimos en inglés, irse a una sesión en el cual puedas sacar todas esas cositas que te duelen, que te molestan, que sabes que están hoy en día reflejando en una relación. Mayormente las personas cuando ya están en relaciones de pareja, o al menos que en el colegio alguien nos recomiende, diga, señora, mamá, por favor, lleve a este niño, esta niña, porque veo que no se lleva con nadie, veo que es un problema, porque se está ya convirtiendo en un problema, no trae las tareas, contesta al maestro, pues se pelea con los muchachos, está muy agresivo, no obedece. Entonces son diferentes tipos de conducta que conocemos que no es normal y entonces lo mandan a sesiones. Pero ahí es un niño que claro, mandado por el colegio, no va porque quiere. Entonces no es un niño dispuesto a hablar. Es con quien exacto. nos es muy difícil entablar, a no ser que yo empiece a decir, tú sabes, cuando yo tenía tu edad, yo también me escapé de la escuela. Cuando tenía 12 años como tú, yo también tenía un noviecito y me escondía. Y yo también mentía un poquito ahí a mis padres, yo no le decía la verdad. Nos toca hablarle en un lenguaje muy de amigo, muy ahí a su nivel, para que te diga, sí, Para que usted se también, abran. sí, yo también tengo vicio con el teléfono. A mí también me pasa que yo con el teléfono a veces así estoy horas y tal, porque imagínate tú, ahí me escriben, ahí tengo el internet, o sea, a mí también me pasa, tú sabes, entonces el niño dice, tú también, sí, sí. Entonces, pero entonces después me he dado cuenta que tengo Claro. que balancear, que tengo que, tú sabes, no estar muchas horas porque los ojos se acaban, los lentes, necesito más lentes. No, le vamos a decir la cosa negativa que nos pasa a uno para que no es que sea de modelo para que lo haga, pero para que se Claro. relacione y me cuente más. Entonces es más difícil controlar, no todos los terapistas pueden lograr, pero hay terapistas de niños, pero no todos los terapistas muchas veces, o los padres no siempre saben llevar a su niño a alguien que tenga esa experiencia, ¿no? En los Mm. adultos es diferente porque el adulto te toca la puerta y dice, estoy cansada, mi vida es un altibajo continuo, Lo sí, esos son los busca, el adulto mejores clientes educa. que te toca la puerta y dice, por favor, dame una sesión hoy, necesito, estoy desesperada, y tú lo escuchas en la voz y es muy ansiosa, es nerviosa, está deprimida, está como llorando, ¿no? Entonces tú sientes la desesperación en ese momento ese es el mejor cliente
que está decidido a dejar su Claro, vida como era y quiere una terapia. a buscar. Entonces, mientras sepa acudir, es como que si viene a ti, Kelmy, ¿no? Tú dirás, bueno, yo soy un buen ser Claro, humano, me gusta escuchar, pero no soy profesional. Más sin embargo, viene a ti, viene porque quiere un hombro, ¿verdad? Quiere llorar al lado de alguien. Y entonces claro. tú le puedes de Escuchar, pronto decir, escuchar aunque todo va a sea. estar bien, no te preocupes, etcétera. Y te se va a calmar. Piensa en hoy, mañana será un día mejor. Ya lo que le dices, ¿por qué? Porque viene buscando ayuda. Está dispuesto a escuchar. Ese es el mejor cliente, el que quiere escuchar. Entonces, lo que tú le digas le va a ayudar. Le puedes decir, ven así, ven conmigo, hablamos, Exacto, más te voy a dar el exacto. teléfono de Yolanda, te puedo dar el teléfono de Isabel, te pueden dar tu terapia gratis la primera, va y te refieran a otra persona que pueda coger tu seguro, insurance, Exacto. you know, o más otras opciones que existen para poder curar ese trauma, poder curar Claro, esa como herida, todo. porque lo peor es quedarse con ella Identificarlo, que es lo más importante. sabiendo que tengo, qué sé yo, sudoraciones cada vez que estoy Exacto. sola en un cuarto. O me da palpitaciones porque, no sé, no me gusta salir sola. O, son muchas cositas que uno tiene que hacemos mucho con demasiado llorar, demasiado sensibles, demasiado irritable. Entonces, ahí hay trauma, hay una respuesta Sí. traumática, continua. Entonces uno dice, es el momento, ¿verdad?, de actuar. So, eh, ¿Qué Bueno, opina Yoli de eso? fíjate, es que para que las Tu personas que opinión. nos están escuchando y que nos van a escuchar posteriormente, esperemos que esta vez sí se quede grabado el programa, entiendan un poquito lo que es el trauma. No tenemos que llevarlo al extremo, o sea, no tenemos que llevar a haber vivido una situación donde el padre es alcohólico, donde la madre tiene problemas o donde ambos tienen problemas. Puede ser inclusive que, como estábamos hablando antes, haya sido una vida normal, haya sido una vida tranquila, entre comillas, pero como nosotros estamos percibiendo en alguna situación que vivamos, que el niño cuando es pequeño, una situación así, la ve así, la está magnificando, porque para él es muy importante algo al cual el padre y la madre se hayan comprometido. Entonces, no necesariamente tenemos que ver el trauma como algo muy Exacto. grave, porque es cierto que pasa, o sea, hay situaciones muy graves, pero también hay cosas en el día a día que nos pasan y que se puede convertir en un trauma. Algo que de manera repetitiva vamos experimentando o que vamos copercibiendo en el día a día y que se va, como veníamos explicando antes, poco a poco nos van dando en la llaguita, en la llaguita, en la llaguita y se va alojando, se va encapsulando y se genera Ujú. allí un bloqueo, una opresión o sencillamente algún evento que hayamos vivido, como un accidente, algo que hayamos visto, porque no necesariamente lo hemos experimentado nosotros, pero si vemos algo que nos impacta, podemos generar Claro. un trauma producto de eso. Y, y también algo que hayas vivido, un Exacto. asalto, un secuestro, o sea, hay muchas cosas que, como por eso te decía antes que algo fuera, Una cosa. o sea, algo que se va Algo fuera convirtiendo de y lo lo vamos normal. normalizando, o algo que es un evento puntual que nos pasa y que genera un gran impacto y que por lo tanto pues lo vamos a vivir como un trauma. Entonces, lo importante es que, bueno, si es un evento como el que acabo de escribir, un secuestro, un robo o algo que percibimos y que nos impacta y que nos puede dejar secuelas, pues es muy rápido identificar que es producto de eso que vimos o que experimentamos, que nos está generando miedos, angustias, sudoraciones o cualquier tipo de cosas. Claro. Y lo otro, de repente, a veces es más difícil de darnos No puedo cuenta, dormir. porque es lo que hemos ido experimentando y como de manera normal, que de manera reiterativa se nos ha presentado y que ya lo tenemos tan alojado dentro de nosotros que a veces percibir que es un trauma o que es un bloqueo o que es algo, muchas veces no lo vemos. Entonces, pues bueno, ahí Claro. también a veces tomando de referencia ciertas cosas que de manera reiterativa se nos presentan
o también conversando con amigas o con gente conocida, o si escuchamos algún programa y algo nos resuena, entonces es momento de hacerte preguntas, de ver si realmente, claro, que resuena Porque contigo, me está empezar a resonando curiosear un eso. poco y entonces si ves que es algo que ya eso estás diagnosticando que realmente te está afectando, aunque sea de manera pequeña, que uno cree que es de manera pequeña, muchas veces cuando se empieza a trabajar, uno se va dando cuenta que eso que la Ujú. persona concebía como algo pequeño es realmente un volcán, como quien dice, ¿no? Pero que lo importante es El que con las volcán. terapias Es verdad, adecuadas, es verdad. con acudiendo a un profesional, ¿verdad? Te va a trabajar con las terapias adecuadas que va a permitir entonces hacer un trabajo dentro de ti que va entonces a permitirte crear lo que uno llama una sanación, o sea, para que vivas la vida de una manera diferente. O sea, ya sin miedos, ya sin angustias, superando esos Exacto. eventos que te han pasado y que en algún momento, como dice Isabel, o yo los bloqueé y me doy cuenta porque estoy viendo la luna y me di cuenta de que, uy, al ver la luna se me despertó una memoria, o cuando mi pareja me toca se me despierta Aquí una hay algo. memoria, o cuando encuentro a esa Ujú. persona que tú dices que me está dejando abandonada, se me despierta una memoria y empiezo a darme cuenta. Es en el momento cuando te das cuenta que tienes inmediatamente que acudir, porque es que si no la persona te puede estar diciendo Acudir. que tienes algún problema y no lo vas a ver, Se o agranda. no lo vas a poder ver ni que te lo diga un amigo, ni que te lo diga mamá, ni que te lo diga papá. Tienes que ser tú la Exacto. persona que identifiques el problema y pidas ayuda al profesional que consideres que te pueda apoyar en ese proceso. Lo importante es pedir ayuda. Mira, yo creo que este programa ha quedado muy chévere, me encantó, para que nos vayamos despidiendo entonces, Isa, gracias por el aporte que nos dieron el día de hoy. Recordarle que este es un segmento de alta frecuencia, frecuencia 2.2, un segmento que solamente para ustedes los domingos a las 5 de la tarde aquí en live, en nuestro canal de Instagram, y lo vamos a montar posteriormente en altas frecuencias en YouTube. Isa, si quieres dar tu último Claro que sí. aporte para ir Los traumas cerrando. nos afectan de muchas maneras, en todos los sentidos, sobre todo el miedo. Rapidito te cuento, a una persona que, bueno, sucede que no pueden tener niños, ¿no? Porque hay muchos miedos. El momento que adoptan un niño y ya se relajan y ya están contentos, ¡pa! Se embarazan. Pasa muchísimo, porque Así ya es, suelta como quien eso dice pasa y estoy en otra muchísimo. forma, estoy El ocupada, miedo, ya no estoy preocupada por suelto eso, el así me miedo. embarazo, me embarazo, me embarazo. Entonces, es Exactamente. importante trabajar, ¿no? Nuestros miedos, conocer qué es saludable y qué es lo que me está atrasando mentalmente, atrasando económico, mis relaciones, en mis sueños, en mi joy, como decimos, en mi felicidad. Lo normal es que seamos felices, calmados, tranquilos, armoniosos. Cuando eso falta, hay que mirar. Así que confía que hay métodos, hay muchas maneras de curación. No hemos hablado de los métodos de que curan el trauma, pero nada, aquí estamos. Para eso Exactamente. están ustedes. Tienen 45 minutos gratis con ellas. Si hay un trauma, algo que quieran consultar, conéctense con ellas directamente o por aquí, me dejan saber y yo las conecto. Y nada, Yoli, tus últimas Bueno, observaciones pues para nada, muy cerrar. agradecida nuevamente de este espacio, de poder conversar de todos estos temas. Gracias al público que nos está viendo, gracias Isa, gracias Kelmi. Y bueno, sencillamente estar pendiente de chequear si sientes que algo realmente te está afectando, muy observador de ti, de tu persona, dejar de normalizar cosas que no son normales y lo podemos diagnosticar en el momento en que, como estábamos explicando, empiezas a ver algo, a escuchar algo, a sentir algo o a no sentir, tan sencillo como que esto no siento nada, entonces si no sientes nada y A deberías no sentir, sentir porque todo el mundo también. dice que siente, pues hay algo, ¿no? Como que el que no escucha, el que no ve, que ya estamos poco a poco Claro, cada vez más hay algo. ciegas,
pues no es algo que Exacto. no es el Es deber verdad. ser. Ha pasado algo que nos está impidiendo escuchar, que nos está impidiendo ver, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a un oftalmólogo o un oculista, como se le llame, etcétera, para ver qué nos está pasando y para tratar de solucionar el problema. Entonces, igualmente es nuestra salud emocional, nuestra integridad y hay que cuidarla. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar el cuerpo y hay que cuidar las emociones. Es Exacto. vital y es importante para vivir en bienestar y salud. Exacto. Y bueno, nada, recordarles que nadie tiene una sola verdad, todos estamos aquí para aportar y evidentemente eso que dijiste de las chicas de que es simplemente el autoanálisis, creo yo, mirar por qué me está pasando lo mismo tantas veces, eso es otro punto, con diferentes escenarios, diferentes personas, por qué no me sale esto así y busco la manera de que de que me salga muchas veces de diferentes formas y no me sale o no me va o no me hay algo, es simplemente algo, autoanálisis, autoanálisis. Gracias, niña, las quiero. Nos vemos en el próximo programa, domingos, 5 de la tarde Miami, 11 de la noche Madrid, Yolanda está en Madrid. Y bueno, nos seguimos hablando. Nos vemos en nuestro canal de YouTube, Alta Frecuencias Podcast, y nos vemos acá también los domingos Bye. Bye, en el canal. adiós, feliz Bye. domingo.